Bien, ahí ya puse para grabar. Entonces, sean bienvenidos a esta cuarta clase de estadística. Es el primer encuentro sincrónico de la clase número 4 de probabilidad y estadística. ¿Sí? Estamos entrando ya para el final de lo que es la unidad 2, en la que terminamos de desarrollar por completo todo lo que es esa estadística descriptiva para después hacer como una especie de corte, pasamos a probabilidades, ¿sí? Que sería la unidad 3 y ahí volvemos a estadística inferencial para las últimas clases en las que se combina, o sea, se relacionan los conceptos de probabilidad con los conceptos de estadística para la toma de decisiones en los casos que vamos a analizar, ¿sí? Comenzamos con la clase número 4, ¿sí? En la que vamos a estar desarrollando análisis de correlación y regresión, ¿sí? ¿Pudieron leer el archivo? ¿Tuvieron algún problema? ¿Hay alguna inquietud en cuanto a lo de la semana pasada, en el cuestionario de la semana pasada, o en cuanto a algo que no se vaya entendiendo hasta acá? Se cortó. No, ¿Se cortó? dejó de correr la ratita. Se acalambró. Ahí le estoy mandando mensaje. Che, por alguna razón extraña me apareció un cartel que decía: este dispositivo ya no se encuentra disponible en la reunión. Vaya uno a saber qué pasó. Así que bueno, les pido disculpas por ese corte que tuvimos. Bien, les preguntaba si habían tenido alguna inquietud, algo que no se haya podido resolver o algo que no se haya comprendido en este último tiempo, en estas últimas 3 clases. Profe, somos excelentes, todo el mundo nos entendió. Qué cosa magnífica que somos dando clases. Quizás No, deberíamos dedicarnos a esto. le iba a decir, profe, ya de por sí la materia a mí me parece complicada. Ajá, Eh, Algunas cosas sí me han quedado en el aire, pero bueno, es cosa de ponerme a estudiar y bueno, y seguir dándole. ok, ok. Bueno, o sea, estás también como haciendo una especie de mea culpa en el sentido de que no le estás dedicando tanto tiempo, o es algo que eh, no se entendió en las explicaciones que dimos con el profe. El tema, algo más puntual, sería el tema del informe, que me Sí. pareció bastante complejo armarlo. Ok, ok, bien, bien, gracias. Ese tipo de retroalimentación es la que necesitamos porque tenemos que ir complejizando incluso la redacción de los informes estadísticos. Entonces, junto con lo que vamos a ver en la clase número 4, se termina de dar forma a lo que es el informe estadístico, ¿sí? Con lo que vemos en la clase 4, entonces, se termina los temas que deben incluirse en un informe estadístico. Por lo que, desde la clase 5 en adelante, se puede ir haciendo ejercicios en los que ustedes redacten sus propios informes y ustedes hagan sus propias producciones escritas, de manera que lleguen al parcial ya con un poco más de cancha en esto de la redacción, ¿sí? Me gusta, Juan, lo tomo y vamos a pensarlo ahí con el profe, lo vamos a replantear.
Bien. ¿Alguna otra inquietud? Por mi lado, no. Bien, bien. Cristian, estaba leyendo lo que pusiste ahí en el chat. Eh, bueno, qué bueno que se va entendiendo, ¿sí? Es como en todo, ¿sí? Un poquito de práctica hace que se afiance mejor el contenido, ¿no? Así que vamos a tratar de ser lo más claro posible nosotros de nuestra parte, pero obviamente la carrera demanda un poco también del esmero y el esfuerzo del estudiante, ¿sí? Así que bueno, qué bueno que estamos siendo lo más claros posible. Vamos a comenzar ahora sí, entonces, profe, si puede compartir la presentación de correlación y el análisis de regresión. Chicos, nosotros hasta ahora venimos analizando las características que tiene un solo grupo de datos, ¿sí? ¿Qué parámetros de tendencia central tiene? ¿Qué parámetros de forma, de dispersión? ¿Cuáles son las características principales que tiene un solo conjunto de datos? Ahora, en esta clase 4, vamos a ver si la existencia de un parámetro afecta o ejerce cierta influencia o si tiene una relación de causalidad, o sea, un causa y efecto con otra variable. ¿Sí? Entonces, en esta última clase vamos a estar viendo qué herramientas estadísticas nos permite hacer ese análisis entre dos variables al mismo tiempo y si existe o no algún tipo de relación entre esas variables. De eso se trata entonces el análisis de regresión y de correlación. Vamos a entrar entonces en esta presentación. Avanzamos, profe. Y tenemos en primer lugar entonces el análisis de regresión, de correlación, perdón. No me está dejando. A ver, un segundo. Ahora sí. Tranqui. Bien. ¿Qué es la regresión? Bueno, vamos a partir de que tenemos, como les digo, dos variables y estamos analizando si por la existencia de uno o por la influencia de uno se modifican ciertos aspectos en la otra variable. Cuando nosotros hablamos entonces de una variable dependiente, estamos haciendo alusión a si por causa de una se modifica esta variable, ¿sí? Y acá hay que tener muchísimo cuidado en qué variable ponemos como dependiente y qué variable ponemos como regresora o independiente, ¿sí? Fíjense que en el apunte se habla de una variable regresora, incluso en Infostat se habla de una variable regresora. Esa variable es la variable independiente, ¿sí? Y fíjense, el orden, en este caso, el orden de las variables modifica los resultados. ¿Por qué? Porque si estamos poniendo, vamos a analizar peso y altura, por ejemplo, peso y altura. Si yo pongo mi variable peso como dependiente y mi variable altura como regresora, estoy analizando, ¿sí?, si el peso de las personas depende de la altura. Pero al revés, si yo pongo mi variable dependiente altura y mi variable regresora peso, estoy analizando si la altura de las personas depende de su peso. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque aunque parece un juego de palabras, ¿sí?, es muy delicado. Es muy delicado porque de eso también va a depender la interpretación que demos. ¿Podemos afirmar que el peso depende de la altura? Y eventualmente sí, hay una tendencia positiva de que las personas más altas son las que pesan más. Hay una tendencia, no significa que 100% es así, ¿sí? Hay una tendencia. Pero si damos vuelta, ¿sí?, Eh, puede que no exista una correlación, puede que no tenga ningún tipo de relación que nos diga que la altura depende de cuánto pesa una persona, ¿sí?
¿Se entiende esa diferencia? Hasta acá es mínima quizás, pero es totalmente radical, una u otra. ¿Sí? Avanzamos un poco más, profe. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí se entiende. Gracias, Cristian. Ahora, sí, una depende de otra. Este análisis de correlación nos permite a nosotros entender si hay relación, sí o no, y qué tan fuerte es esta relación. Cuando nosotros hacemos entonces un diagrama de dispersión, como vamos a ver ahora en Infostat más adelante, cuando hacemos nuestro gráfico de dispersión, vamos a ver que los puntos se van distribuyendo de una forma en la que puede presentarse de forma ascendente o de forma descendente. Y en estos casos vamos a poder afirmar que sí existe una relación. Si los puntos se van conformando de forma ascendente, vamos a decir que la relación es positiva. ¿Sí? Y mientras más pendiente tenga, mientras más inclinada sea esa pendiente, vamos a decir que la relación es mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, que esté para arriba nos dice que hay una relación positiva, pero que esté muy inclinado nos dice que esa relación es fuerte. Caso contrario, si los puntos se van ubicando de forma descendente, la relación es negativa. Y mientras más empinada esté la bajada, ¿sí? Quiere decir que es negativa con mayor fuerza. ¿Sí? Avanzamos en la siguiente. Y vemos entonces que este análisis de correlación y el análisis de regresión son herramientas esenciales para llevar a cabo el análisis de regresión, ¿sí? Y vamos a valernos, en este caso no es la única herramienta, pero en este caso nos vamos a valer de el índice de correlación de Pearson, porque existen otros, pero nosotros nos vamos a basar en el p-valor, ¿sí? O sea, en el valor de Pearson, gráficos de dispersión y el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Con esas tres herramientas entonces vamos a sacar un análisis básico. Básico es lo más elemental que tiene que tener cuando hacemos un análisis de correlación entre dos variables. Y ojo, estamos viendo dos variables. ¿Existen otros tipos de análisis? Sí, el análisis multivariado, por ejemplo, que eso no llegamos a verlo, pero ni siquiera nos acercamos a verlo. ¿Es bueno que sepan que existe? Sí. ¿Llegamos a verlo? No. Así que por eso les digo, esto de Pearson, el gráfico de dispersión y el método de los mínimos cuadrados para eliminar errores son lo más básico y sencillo que tiene que tener un informe estadístico cuando analizamos correlación, ¿sí? Avanzamos un poco y ahora sí nos metemos a lo que es la regresión, ¿sí? Y cuando hablamos de una regresión, estamos hablando de que en todo gráfico de dispersión, se puede trazar una línea. Una línea que, si está horizontal, significa que no existe ningún tipo de correlación. Si está inclinada hacia arriba, entonces va a tener una correlación positiva y mientras más inclinado esté, más fuerte será. O una inclinación negativa, ¿sí? Descendente, decreciente, si se lo quiere llamar con terminología específica, una recta descendente o decreciente, que nos indica a nosotros que la influencia existe, pero es negativa, es mala, ¿sí? Este tipo de regresiones, ¿sí? se lo conoce como regresión lineal simple o simplemente regresión lineal porque se ajusta a una recta. A esta recta que, como es un modelo matemático, la recta es un modelo matemático,
nos va a permitir entonces hacer una posterior estimación de parámetros. O sea que ya vamos a poder empezar a predecir, ¿sí? A predecir sucesos que estén dentro de esta dispersión de datos, ¿sí? Y a qué valores va a tender, ¿sí? Vamos a empezar a hacer algún tipo de inferencias, ¿sí? Basándonos en este modelo lineal, que es una función lineal. Si alguien se acuerda matemática de secundaria y veía función lineal, ¿sí? Bueno, entonces, con este método de regresión lineal, nosotros vamos a poder encontrar una función lineal en la que después, cambiando el valor de la variable x o el valor de la variable y, vamos a empezar a ver predicciones. Vamos a hacer estimaciones de parámetros. Avanzamos un poco más, profe. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, lo que les decía, la relación entre las variables dependientes o independientes. En el análisis, la variable independiente es aquella cuyo valor se utiliza para predecir el valor de la otra variable, perdón. Mientras que la variable i, ¿sí?, adopta un valor numérico en base a los valores que nosotros vayamos modificando de la variable x. Julián, ¿te escucho? O sea que en el gráfico el eje Y siempre va a ser el que se ve afectado por la otra variable. Correcto, correcto. El Ok. eje y siempre va a ser esa variable que nosotros creemos que recibe influencia de la otra. ¿Sí? Ok. Entre peso y altura. ¿Qué cosa recibe influencia de la otra? ¿El peso recibe influencia de la altura o la altura recibe influencia del peso? ¿Qué sería lo más lógico pensar? El peso de la altura. Peso Correcto. de la altura. El peso recibe influencia de la altura. Por lo tanto, el peso va a ser mi variable dependiente y la altura independiente. ¿Sí? Que después, dependiendo la base de datos con la que nosotros estemos trabajando, vamos a poder decir si es verdad o no es verdad. Estamos hablando de una hipótesis, ¿sí? Este modelo de regresión lineal y de correlación también es utilizado en probabilidad en lo que son las pruebas de hipótesis, ¿sí? Tema que, si Dios quiere, vamos a llegar a ver, pero vamos a ver si llegamos a verlo, ¿sí? Entonces, estos conceptos de correlación y de regresión se utilizan también en lo que es la inferencia estadística, y ya vamos a ver más adelante, cuando veamos estadística inferencial, cómo se relacionan también otros conceptos, ¿sí? Por lo pronto, variable dependiente es la que recibe influencia de la otra. ¿Avanzamos, profe? Y acá encontramos el modelo matemático que les decía, o también conocido como la ecuación lineal, ecuación polinómica de primer grado, función lineal, o como sea que la hayan conocido, porque en ambos casos, o en todos los casos, siempre es el mismo modelo matemático, ¿sí? Noten que tenemos que y es igual a más bx. En este caso, a, ¿sí?, que es la ordenada al origen, sería el valor que interseca al eje Y, ¿sí?, desde el cual comenzaríamos a hacer las predicciones, ¿sí? Mientras que el valor de X nos va a determinar la variación que sufre esa variable Y en base a los parámetros que nosotros modifiquemos en el valor B, ¿sí? Aplicaciones. ¿Dónde aplico mi modelo matemático lineal? Bueno, dos ejemplos muy básicos, muy sencillos, muy simples. Tomate un taxi. ¿Sí? Así de simple. Tomate un taxi. Cuando vos te subís al taxi, ¿qué te dan? Así, de arranque. Te subí al taxi. ¿Qué hace el taxista? Prende el tacómetro. Te cobra Bajada de 300 pesos. bandera. ¿Sí? Bajada de bandera, o sea que ahí ya te gatilló. ¿Cuánto? 1200 estará. ¿Alguien sabe?
No, ni idea cuánto está. Sí, Ni yo idea, porque profe. viajo a dedo. Es así. ¿Y el saludo? No, ni hola te dice, te baja bandera y después, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Bueno, vamos a decir 1200. Ahí está. Entonces, para nosotros el valor A es 1200. ¿Por qué? Porque es ese costo fijo que sí o sí te van a cobrar cada vez que te subís al taxi para comenzar el viaje. ¿Qué pasa? Arranca el viaje y por cada cierto tiempo o por cada cierta cantidad de metros cae una ficha. El valor de la ficha es de, ponele, 50 pesos. Entonces, mi modelo matemático para saber cuánto voy a gastar en taxi sería I igual 1200, que es la bajada de bandera, más 50x. ¿Sí? 50, que es el valor de cada ficha que vaya cayendo. Entonces, voy a empezar a hacer predicciones. ¿Cuánto me va a salir el taxi si gasta 7 fichas? Entonces, 1200 más 50 por 7. ¿Y cuánto me va a salir? ¿Sí? O hasta cuántas fichas puedo permitirme gastar si yo cuento con 3.000 pesos. Entonces ahí la variable I se cambia por el 3.000. Y como yo quiero saber cuántas fichas son las que me alcanza con esos 3.000 pesos, bueno, voy a tener que despejar la variable X. Y ahí estoy haciendo también predicciones. Bueno, con estos 3.000 pesos me alcanza para la bajada de bandera y 10 fichas más. Por ejemplo, estoy diciendo pavada. ¿Sí? Pero de esa forma se utiliza el modelo lineal en la vida cotidiana. ¿Querés otro ejemplo? Bueno, vamos a otro ejemplo. Anda al boliche. ¿Sí? Anda al boliche. ¿Qué pasa cuando vas al boliche? ¿Qué es lo primero que te gatillan? La entrada. La entrada. O sea que tu costo fijo ya es la entrada. El valor de la entrada va a ser tu valor A. Por otro lado, el Fernet está 1.500 pesos. Ponele, no sé dónde, pero ponele el vaso de Fernet, 1.500 pesos. Entonces, por cada Fernet que vos te tomás, vas a gastar 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 y 1.500 entonces es tu valor B. Entonces, ¿cuánto gastaste en una noche? Bueno, el valor de la entrada A más 1.500 por la cantidad de Fernet que te tomaste en una noche. ¿Sí? De la misma forma. Si yo tengo... ¿Cómo? En una empresa serían los costos fijos. En una empresa sería el costo fijo más el costo variable. Sí, si hablamos en una especie de presupuesto, sí, el modelo lineal se ajusta a costo fijo más costo variable. Ese costo variable sería B. ¿Sí? Pero ojo, porque en una empresa no se utiliza el método de regresión lineal. Existen otros tipos de regresiones, como la regresión exponencial, la regresión logarítmica, la regresión parabólica, que son, se ajustan, mejor dicho, a otro tipo de funciones matemáticas. ¿Sí? No siempre se utiliza el modelo lineal en economía, pero sí, un simple ejemplo puede ser en los, como en los presupuestos, ahí está, costo fijo más costo variable. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Acá tenemos lo que les decía sobre la estimación de parámetros, ¿sí? Si yo me tomo 7 Fernet en el boliche, bueno, yo voy a poder predecir cuál va a ser el valor de la variable I. Pero si de pronto, en lugar de saber cuánto gasté, ¿sí? Cuánto Fernet tomé, quiero saber cuánto Fernet me puedo tomar con la plata que ya tengo, en este caso voy a despejar la variable X para poder estimar o hacer una predicción de hasta cuándo puedo seguir gastando, ¿sí? O cuál es mi límite de compra, ¿sí? Avanzamos entonces, profe. Y ahora sí nos vamos a lo que es la correlación
¿sí? Perdón. Mínimos cuadrados. ¿Qué son los mínimos cuadrados? Ya lo vamos a ver con un gráfico en Infostat, porque ahora les voy a compartir, no se preocupen, vamos a ver varios ejemplos. Va a quedar todo hermosísimo. ¿Qué son los mínimos cuadrados? Es el método que reduce la distancia que existe entre el punto y la recta. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos podés tener tu recta de mejor ajuste, pero a lo largo de esa recta de mejor ajuste vos vas a tener puntos que están por debajo y puntos que están por arriba. Entonces, si yo tengo un punto muy alto y quiero trazar una recta allá arriba, ¿esa es la que mejor se ajusta? No tengo idea. ¿Cómo hago para estar seguro de eso? Bueno, con el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Porque consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias que existen entre cada punto, entre cada valor y la recta de mejor ajuste. ¿Sí? Es lo que les decía. ¿Sí? Podemos tener rectas paralelas, infinitas rectas paralelas, pero solo una es la que mejor se ajusta. Y para encontrar esa única que mejor se ajusta, se usa el método de mínimos cuadrados. No, profe, ¿y cómo se hace? Tranquilo, no se necesita saber fórmula. Ya tenemos Infostat que nos va a dar a nosotros las soluciones. No se preocupen. También vamos a ver cómo interpretar la información para encontrar el modelo matemático que nos permita después hacer estimación de parámetros. ¿Sí? Avanzamos ahora sí, nos metemos en correlación, profe. Ahí está. Y el análisis de correlación, como les dije, sirve para analizar si existe una relación de causalidad. Y si existe esa causalidad, ¿con qué fuerza? ¿Qué tanto es lo que influye, ¿sí? Una variable en otra? ¿Sí? O la ocurrencia de un evento en la ocurrencia de otro evento. ¿Sí? El coeficiente de correlación entonces cuantifica la relación lineal entre dos variables. Su objetivo es determinar la intensidad, es lo que les decía, qué tan fuerte es la relación que existe, y la dirección se refiere a si es una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Sí? Lo que es crucial en diversas aplicaciones en investigación y análisis de datos. Correcto. Avanzamos. ¿De qué nos vamos a valer? Del coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson establece un intervalo cerrado entre el valor -1, 1. Mientras más me acerco al -1, significa que la relación es negativa. Mientras más me acerco al 1, positivo, la relación es positiva, justamente. ¿Sí? Si el valor de Pearson, ese p-valor, es 0 o se acerca muchísimo al 0, directamente vamos a decir que no existe ningún tipo de correlación. ¿Sí? Fíjense, en el gráfico que tenemos acá en índice de gravedad, por ejemplo, el nivel de gravedad entre el 2009 y el 2010, ¿sí?, es positivo. ¿Sí? Entre 2010 y 2011 es negativo, o sea que el valor de Pearson en ese periodo de tiempo dio negativo. Pero de 2011 a 2012, fíjense que se mantuvo igual, no subió ni bajó. ¿Sí? Y si es que subió escaso, casi nada. Entonces por eso vamos a decir directamente no hubo ningún tipo de correlación, ¿sí?, entre la gravedad, entre el índice de gravedad y el año. ¿Sí? Entonces ahí encontramos año a año un análisis, o sea, un caso positivo, un caso negativo y un caso en el que directamente el p-valor, el coeficiente de Pearson, terminó dando 0. ¿Sí? Avanzamos, vamos a una nueva diapositiva.
Y ahí está el coeficiente de determinación, el famoso R cuadrado. Nos indica esa proporción de variación de la variable dependiente que se explica por la variable independiente. O sea, que yo modifique mi variable regresora X. ¿Qué tanto afecta o qué tanto va a variar, qué tanto va a modificar mi variable Y? Bueno, ese valor R cuadrado es el que me va a decir a mí qué tanto es lo que se va a modificar tu valor Y cuando vos modifiques tu valor X. Este valor entonces proporciona una medida precisa, es confiable. Por eso este parámetro R cuadrado en el índice de correlación lo podemos tomar siempre como algo válido. ¿Se acuerdan que la media aritmética perdía representatividad? Bueno, el valor R cuadrado no pierde representatividad jamás, jamás. Por lo tanto, sea cual sea el valor de R cuadrado, nos indica cuánto es lo que varía al modificar el valor de X. O sea, si existe una correlación fuerte o no tan fuerte. ¿Sí? Por eso entonces ayuda a evaluar la eficacia del modelo lineal de regresión. ¿Sí? Avanzamos un poco más. Y... Profe, Sí, disculpe. escucho. ¿Y el valor del coeficiente de dónde sale, digamos? ¿De dónde lo sacamos? ¿El R cuadrado? Sí. Bien, justamente con la fórmula de correlación. ¿Querés que te la explique? No. Bien. A ver si se ve acá en el libro, a ver si me deja mostrárselos acá en el libro, a ver si no se ve ni J, ¿verdad? No se ve ni borroso el fondo, entonces lo cero. detecta como Sí, fondo. cuando saque lo difuminado del fondo se va a poder ver la fórmula. Están Eso lo hace en el el apunte. programa, ¿no? Sí, lo hace el programa, sí, pero Ah, el apunte lo tiene también a la fórmula del R cuadrado, ¿sí? bien. Es el coeficiente de correlación, justamente, ¿sí? De Pearson. Julián, te escucho. ¿Qué pasa a los Y referentes? ahí, Así hacemos la fórmula entre todos. Sí, Cristian, estoy de acuerdo. ¿Julián? sí, profe, y ahí este gráfico representa esto del coeficiente de determinación, el gráfico que se ve acá. No, ese Ah, gráfico se fue de tema. Sí, no, ahí. bueno. No, No, te iba a no, pedir que no, lo no. expliques para entenderlo un poco. No, ese gráfico cayó ahí de onda. Pero bueno, no tiene mucha relación. Joaquín, Pregunta, ¿el sí. coeficiente de correlación es lo mismo que el coeficiente de determinación? Porque recién dijo No. correlación. Sí, el coeficiente de correlación es el que va entre -1 y 1, y el coeficiente de determinación te da R cuadrado. el punto preciso, es ese R cuadrado, que te dice Ah, cuánto es lo que se modifica Y cuando vos modificás X. ¿Sí? perfecto. Ojo, Gracias. el de correlación te dice si hay o no correlación y si es fuerte o débil. El de Ah, determinación te dice cuánto es lo que se modifica uno al modificar el otro. bien, sí, ¿Sí? entiendo. ¿Establecida la diferencia? Sí, perfecto, gracias, profe. Continuamos. Profe, Para, en el entonces, chat creo que hay alguien en el chat que me quería hacer una pregunta. Déjenme ver 2 segundos, leo el chat y si había una consulta lo aclaramos y después seguimos con el diagrama de dispersión. No, está, listo, no había ningún comentario. Diagrama de dispersión, señores. Acá, como estamos hablando de una variable dependiente y una variable independiente, tenemos que volver a retomar los conceptos matemáticos del plano cartesiano o el eje X y el eje Y. Eje de abscisas, X, eje de coordenadas, Y. ¿Sí? O también lo conocen como ejes cartesianos, o también se lo puede conocer como eje horizontal y eje vertical. No, sinceramente ya no se me ocurre más nombre que se le puede dar como para que ustedes me digan, che, profe, ¿y el plano cartesiano es lo mismo que esto? Sí, sí es lo mismo. Bueno, como tenemos que hablar de
dos valores, dos variables, una dependiente y una independiente, a cada par de valores, para este valor de X le corresponde este valor de Y. Entonces se genera un único punto, ¿sí? Para este valor de X, le corresponde un único valor de Y, que cuando se intersecan forman un único punto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Es la forma visual que nos permite a nosotros identificar si existe o no existe esta correlación, qué tan fuerte es o qué tan débil es, ¿sí? De forma visual. Pearson, ¿sí? Es la forma analítica de saber si existe o no existe relación y qué tan fuerte es o no, ¿sí? Avanzamos, profe, una última vez. Y los ejemplos. Por ejemplo, se puede analizar la correlación entre las ventas que tiene una pizzería, ¿sí? Con la cantidad de estudiantes que tiene una institución, ¿sí? Que está cerca de la pizzería. En este caso, se podría llegar a determinar que las ventas aumentaron, ¿sí? Gracias a el aumento de los estudiantes. Pero fíjense que al revés sería medio incoherente, ¿sí? Decir que aumentaron los alumnos porque aumentaron las ventas sería algo incoherente, ¿sí? Pero sí es correcto decir que a mayor cantidad de alumnos, mayor cantidad de ventas, ¿sí? Bien, vamos ahora sí, profe, gracias por compartir, me toca compartir a mí. Y les voy a compartir Infostat. Quiero que vean cómo se usa Infostat para este análisis de correlación, este análisis de regresión. Y vamos a ver dos ejemplos muy fáciles, muy sencillos. Son básicos, ¿sí? Así que no se preocupen. Cuando el ratoncito de mi... ¿Cómo les dije? Cuando el ratoncito de mi compu se digne. A ver. A ver, Infostat, que te quiero ver. Vamos a compartir y ustedes me dicen si se ve o no se ve, ¿sí? Pantalla. Vamos. Bueno, vamos a ponerle pantalla. A ver si se ve. Ahí en teoría, ¿ustedes están viendo que estoy compartiendo algo? Todavía Yo no no. veo nada, profe. Se ve en blanco. Ahí está Infostat, por las dudas. No. No. ¿No se ve nada? Ahora sí, Ahora profe. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Bien. sí. Vamos entonces. Vamos a abrir un archivo nuevo, una nueva tabla, y voy a usar un ejemplo que tengo acá en el libro este que les mostraba de la fórmula. ¿Sí? Y estamos analizando. La nota, ¿sí? Nota del último trimestre de clase. Y queremos ver si la nota anual Profe, se una encuentra consulta. influenciada. ¿Cómo? ¿En alguna parte del campus están los Excel que ustedes usan de ejemplo para las clases, para después nosotros practicar, digamos, a ver si lo hicimos bien y yo no los encuentro? Bien, la respuesta a eso es no. No, y te explico por qué no. Porque cuando vos abrís Infostat, ¿sí? Venís acá, archivo, tenés abrir datos de prueba. Todos los ejercicios que estuvimos haciendo hasta el día de hoy
son todos ejercicios que están en el banco de pruebas. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, y acá me acaba de pasar lo que tenía miedo de que me pase, de que se me muere la compu, que lo tiró. Entonces, vamos a ver si funciona la cuestión. Estoy en la columna 1, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, vamos entonces. El estudiante 1 se sacó un 5.5 en la nota trimestral. Estoy en la columna 2. Porque a Sí, mí se me profe. apagó la pantalla, por eso. Sí, profe. Correcto. Y se sacó un 7 en la nota anual. Mejor voy a completar toda la columna 1. ¿Sí? Estoy en la columna 1, ¿no? Sí. El estudiante 2 se sacó un 6,5, el estudiante 3 se sacó un 5, el estudiante 4 se sacó un 3, el estudiante 5 se sacó un 8, el estudiante 6 se sacó un 7, el estudiante 7 también se sacó un 7 y el estudiante 8 se sacó un 8. Correcto. Nos vamos. ¿Dónde estoy parado ahí? Anual. Ok. Segundo estudiante, ¿verdad? Sí. Se sacó un 6, se sacó un 3 anual, se sacó un 1 anual, un 9, un 5, un 7 y un 6. Está todo completito, ¿verdad? Sí. Y profe. Bueno, nos vamos a ir entonces a la pestaña de arriba en nuestras herramientas, a estadística. ¿Sí? Y noten que entre las herramientas que nosotros tenemos una opción que dice regresión lineal. ¿Sí? Por acá abajito está. No, yo sinceramente no lo estoy viendo. Acá, regresión lineal. Ahora sí lo vi. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que se nos abre a nosotros esta pestaña en la que tenemos que informar cuál es la variable regresora y cuál es la variable dependiente. Entonces, vamos a establecer, como les dije, queremos saber si la nota anual está influenciada o si el estudiante que se sacó esta nota en el trimestre puede sostener la nota anual. ¿Sí? O si la nota que me pusieron en el boletín como anual tiene algo que ver o no con mi nota del trimestre. Vamos a seleccionar entonces, y acá ya dejé de ver, sinceramente no sé qué estoy tocando. Nota anual. Sí, es que no veo el cursor. Ahí está, ahora sí. Y la nota cuatrimestral va a ser para nosotros la variable regresora, como les decía. Le damos a aceptar y ahí se nos abriría una nueva pantallita, ¿sí? Que en cuanto vea de qué se trata, les voy a comentar. Ahí está. Nos dice entonces qué tipo de análisis queremos ver en esta regresión lineal. ¿Sí? ¿Qué queremos ver? Análisis de covarianza, no, de varianza dice, perdón. Análisis de varianza, que ya viene tildado por defecto. También tenemos las tablas de los coeficientes. Fíjense que también aparece marcado por defecto el método de mínimos cuadrados, que está abajito a la derecha, no sé si todos lo pueden ver. Sí. ¿Sí? Y bajo un poquito más y dale tiempo a mi compu que la ratita se deje de estar acalambrada. A ver si me deja... Ahí el cursor, ¿ya está en aceptar? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. ¿Ahí? Un poquito más, apenas. Ahí quedó. ¿Ahí? Acá está. Ahí está. Bien ahí. Entonces automáticamente nos aparece a nosotros dos cosas. ¿Qué cosas nos aparece? Por un lado, el gráfico con la dispersión. Fíjense, cada punto de esto es un solo estudiante. Un solo estudiante, ya sea en la nota trimestral y su nota anual. Entonces, el punto que aparece es la intersección que existe entre el estudiante 1, que tenía nota trimestral 5,5 y nota anual 7. Entonces, fíjense que en el gráfico, arriba de la recta, aparece en el 5,5, ¿sí? Un punto que está por encima de la recta, que está
en el 7, justamente. ¿Sí? Ese punto sería el estudiante 1. Fíjense entonces que aparecen puntos tanto por encima de la recta como por debajo de la recta. ¿Sí? Pero, al mismo tiempo, analicen que la recta está de forma creciente, ascendente. ¿Eso quiere decir entonces que existe una relación entre las notas trimestrales y anuales? Sí. Sí. Correcto, sí existe. ¿Y esa relación es positiva o es negativa? Positiva. Correcto, es positiva. ¿Sí? Ahora, el método de los mínimos cuadrados, que era lo que yo les quería explicar con mayor claridad al ver el gráfico, ¿sí? Este método de los mínimos cuadrados lo que hace es calcular la distancia que hay entre el punto del estudiante 1 y la recta. ¿Sí? Y también el punto del estudiante 2, el punto del estudiante 3 y el punto de todos los estudiantes, ¿sí? Y la recta. Y establece una única recta en la que todos tengan medianamente la misma distancia a la recta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como los valores de cada uno de los estudiantes es distinto, obviamente va a haber algunos de los puntos que estén más cerca que otros de esa recta. ¿Sí? Pero este método de los mínimos cuadrados lo que hace es que si tengo uno que esté muy lejos de la recta, va a buscar a otro de los elementos que esté más o menos a la misma distancia, pero por debajo. Y si tengo a uno que está por encima de la recta, pero muy cerca, va a buscar a otro de los elementos que esté muy cerca, pero por debajo. Entonces, de esa forma se va construyendo esa línea recta. ¿Sí? Así funciona el método de los mínimos cuadrados. Vamos de nuevo, no necesitamos saber fórmula, no necesitamos hacer ningún tipo de cálculo en este caso. Simplemente con ver el diagrama que tenemos de dispersión, ya podemos ver si existe la relación, si es positiva o es negativa, si es fuerte o no, ¿sí? Y eso lo vamos a determinar con el valor R cuadrado. Profe, ¿Sí? perdón, Sí. pero lo mínimo cuadrado va en función a la línea que ya aparece en el gráfico, ¿o esa Sí, es es que la línea de mínimo la cuadrado? línea ya te aparece porque ya es el resultado de los mínimos cuadrados. Ah, ok. ¿Sí? Vos el gráfico de dispersión que corresponde sería este. Mirá, vamos a gráfico, diagrama de dispersión. ¿Sí? Y otra vez, la nota anual la vamos a marcar como la variable dependiente y la nota trimestral como la variable regresora. Y fíjate que vas a tener el mismo gráfico, nada más que sin la recta. ¿Sí? Ah, está bien. Y ahora con la recta. Fíjate que es el mismo gráfico. ¿Sí? Sí. Nada más que ahora, con el método de los mínimos cuadrados, calculó la distancia que hay entre punto y punto. Les cuento que ya prendió mi pantalla otra vez, por eso estoy aprovechando. ¿Sí? Entonces, fíjate, el diagrama de dispersión es esto. ¿Cómo hago que me aparezca la recta de mejor ajuste? Con el método de los mínimos cuadrados. ¿A dónde tendría que ir la recta de mejor ajuste? Ahí, justamente ahí. Ni más arriba ni más abajo. Ahí. Ok. ¿Sí? Escucho. Ok, dije yo. Ah, está. No, pero ¿no había otra consulta? Sí, alguien Araceli. levantó la mano. Sí. Bien, continuamos. Fíjense, este R cuadrado nos da de 0,68. ¿Sí? Este es R cuadrado, que nos indica a nosotros, es el coeficiente determinante. Es qué tanto va a variar uno si varía el otro. O sea que al modificar una de las notas trimestrales, se va a modificar, ¿sí? Bastante considerablemente la nota anual, porque este 0,68 está dando un valor bastante alto.
¿Sí? Nos está dando un valor bastante alto. Por lo tanto, es extremadamente fuerte. ¿Sí? Porque al modificar apenas un poquito uno, se modifica muchísimo el otro. O sea que la relación es muy fuerte. ¿Sí? Ahora, como les dije también, podemos deducir de esta tabla de los coeficientes de regresión estadísticos asociados, que no sé si se puede ver. A ver. Cristian, ¿te escucho? Profe, cuando dice la relación al cuadrado, en cuanto a fuerza, está hablando de la relación entre la variable y a la variable X y x, variable ¿cierto? Y. Excelente, gracias, profe. Sí. Bien. Como pueden ver acá, entonces, ¿sí? Nosotros estábamos viendo si la nota anual se veía influenciada por la nota trimestral. ¿Sí? No se olviden que usamos como variable dependiente la evaluación anual y como regresora la trimestral. Entonces, nuestro modelo matemático se toma de este gráfico de acá con estos dos valores, ¿sí? Que tenemos acá, cuando funcione mi compu. 1,23, no sé si se me está escuchando, pero bueno, 1,23 es el valor B. Es el valor que acompaña a la variable X. ¿Sí? Mientras que el menos 2,16 es el valor A. Por lo tanto, esa recta que ustedes veían ahí tiene la siguiente ecuación. Y es igual menos 2,16 más 1,23x. Ese es el modelo matemático que describe de la mejor manera a toda esa dispersión de datos que teníamos en cuanto a las notas. ¿Sí? El modelo matemático que mejor describe el comportamiento y la relación que existe entre nota trimestral y anual en esa dispersión de datos es I igual menos 2,16 más 1,23x. Sabiendo esto, entonces, podemos ver, ¿sí? ¿Qué nota anual tendría un estudiante que en la calificación trimestral se sacó un 9? Entonces, cambiándole el valor X por 9, dentro de esa fórmula, podríamos saber cuál sería la nota anual de ese estudiante. ¿Sí? ¿Escucho, Julián? Y teniendo en cuenta que hay algunas estudiantes que están sobre la línea y unos que están un poco más afuera, Baja. Sí. claro. ¿Podés estimar con qué precisión esta fórmula funciona? Sí. Vamos de nuevo. Esa recta es la que mejor describe por medio de del método de los mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque, como te decía, el estudiante 1, que está a una distancia, se equipara con el estudiante, por ejemplo, que tiene como calificación 8 en la trimestral, 5,5, a ver, 8 y 6. ¿Sí? Con el último estudiante. La distancia que existe entre el primero con el último estudiante tiene una distancia más o menos parecida. Entonces, el modelo más preciso, 100% confiable, es justamente esta recta de mejor ajuste, 100%. ¿Sí? Profe, es como que saca un promedio y traza la línea. ¿Algo así? No sería un promedio, pero sí, sería el valor medio, justamente. Ok. ¿Sí? No promedio, pero sí medio. De Profe, toda y la ahí, dispersión de datos.
Profe, ahí en la tabla dice R2 dos veces, ¿no? ¿Puede ser? Sí, R2 dice. Sinceramente, no sé por qué el software tira dos veces. En realidad dice R2 y R2 ajustado. Ese R2 ajustado es eliminando los posibles datos atípicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor podemos tomar como que la relación es fuerte? ¿Pasando a 0,50? Como que la relación es fuerte, tenés que ver el p-valor. ¿Sí? Ah, bien. Y el p-valor, si el p-valor tiende a 1, ¿sí? Ahí vas a decir si la relación es fuerte. El r cuadrado te va a decir, si vos modificás a penita 1, ¿sí? La variable x, si la modificás a penita, ¿va a cambiar mucho el valor de la variable y? Sí, totalmente. Claro, Totalmente. y Y es que el valor r cuadrado alto viene asociado a un p-valor alto. ¿Sí? Positivo. pasando 0,50 ya sería alto, ¿no? Sí, sí. Positivo alto. Y caso contrario, menos 0,5 es negativo alto. O sea, negativo fuerte. Bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Bueno, les cuento que acá CIMAP, Infostat dejó de funcionarme, así que voy a dejar de compartirles pantalla. Volviendo entonces a la clase. Hasta acá, dudas, consultas, me levantan la mano y me hacen la pregunta porque se me volvió a apagar la pantalla, así que por favor no voy a estar viendo, así que les doy este tiempo a ustedes para que me hagan todas las preguntas que necesiten y que podamos resolverlo juntos, ¿sí? Vamos. Te voy a ser Profe, sincero, no entendí mucho acerca de nada. Va. Sentí que a la primera parte fue mucha teoría, mucho mostrar, pero Sí, no había ejemplos gráficos y eso la verdad que sí. me perdió. Quedaron como palabras en el aire en mi cabeza y así como entraron, Bien. así salieron. Y llegué al No gráfico pasa y yo ni nada. siquiera sabía que mostraba el gráfico. Bien, bien. Sí, el tema, bueno, era necesario tener un desarrollo teórico y después llevarlo todo a la práctica, que es lo que teníamos pensado para hacer este viernes. Este viernes la idea es poder redactar el informe estadístico partiendo de esta información sobre correlación y sobre regresión, ¿sí? Entonces ahí sí vas a tener una aplicación ya precisa de qué es lo que hay que hacer y qué información tengo que sacar y qué es lo que debería poner en un informe estadístico en base a la teoría que decía toda la clase 4, ¿sí? Entonces, sí te entiendo y sí, fue un poquito larga la explicación, pero tranqui, date un poco de tiempo, masticalo, digerilo y cuando nos veamos el viernes haciendo las actividades prácticas vas a ver que no era tanto. ¿Otra consulta? Yo, Sí, R al cuadrado 0,68 es un valor alto por el tipo de números que nosotros tenemos o porque R al cuadrado ya tiene unos parámetros que si es un poco más o un poco menos, quiere decir que es un valor alto o bajo. No sé si se entendió la pregunta. el valor r cuadrado se modifica dependiendo de los valores que tiene cada una de las variables. Sí, sí. Vos tenés entre las notas del trimestre 1 y 10, vos tenés una gran variabilidad de datos entre 1 y 10. ¿Sí? Sí. Al tener esa variabilidad de datos, ¿sí? Hace que tu valor r cuadrado disminuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos van a estar más dispersos entre 1 y 10.
Fíjate que en el ejemplo teníamos valores entre 3 y 8. Y nada más que entre 3 y 8. O sea que había un rango de valores un poco más acotado que desde 1 hasta 10. Al tener un rango más acotado, ¿sí? Vamos a tener un valor de R cuadrado un poco más alto, ¿sí? Porque los datos están más juntos entre ellos. Hay una variabilidad de datos mucho menor, ¿sí? Entonces, a menor variabilidad, mayor R cuadrado. A mayor variabilidad, menor R cuadrado. No sé si fui claro. ¿Eso implica que los puntos, digamos, estén más cercanos a la línea? La distancia a Bueno, la recta, sí, se va a disminuir. Sí, totalmente. Sí. no, claro. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra manito levantada? Profe, yo tengo una consulta, pero en cuanto a las actividades. Escucho. ¿No sería mejor, por una cuestión de que los foros están cerrando el jueves, o sea, es un día antes de que nosotros tengamos el segundo encuentro, y por ahí tenemos que realizar los informes o las tareas con la mitad de la información? O sea, nosotros estamos viendo esto de análisis de correlación y regresión. El foro se trata de eso y cierra mañana. O sea, si alguno no puede, por X motivo, no puede ver la clase de hoy, no puede estar en el sincrónico, recién mañana puede ver la clase y sacarse alguna duda. ¿No sería mejor que el foro cierre como todos los otros foros el domingo siguiente al segundo sincrónico? Recoincido. Bien. Y yo recontesto. Esto de que se cierre un día antes de la próxima clase, ¿sí? O sea, antes del viernes, es justamente para no estar mezclando lo que es clase 1 con clase 1 y clase 2 con clase 2. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos adaptar en este caso sería que las clases del viernes empecemos a ver lo que dice la teoría de la clase recién cargada, recién subida. Así, la clase del miércoles terminamos de cerrar la idea de lo que dice la clase, ¿sí? Y los viernes volvemos a empezar con el tema nuevo, digamos, que sería de la clase de la semana siguiente. ¿Se entiende? Sería algo así como semana 4. Estamos en la semana 4. El viernes se habilita la clase 5, entonces en el encuentro sincrónico del viernes vamos a ver la clase 5. Y en el miércoles de la semana 5 también vamos a ver la clase 5, pero ya sería la segunda vez que lo vemos. ¿Por qué? Porque el viernes de la semana 5 se habilita la clase 6. Entonces, en el encuentro del viernes vemos la clase 6 y en la semana 6, el miércoles de la semana 6, vemos por segunda vez la clase 6. ¿Les parece? Bueno, es una opción. ¿Sí? Por cuestiones organizativas de que no hay que mezclar Porque, ¿qué pasa? El foro es de la clase 3, pero yo estoy en la clase 4 y cerró cuando yo ya tenía la clase 4, pero el foro es de la clase 3. Entonces se generó bastante confusión tiempo atrás, por lo que se determinó que, a ver, ¿cuándo sale la nueva clase? ¿El viernes? Listo. Entonces hasta el jueves de esa semana tienen tiempo para evitar errores, ¿sí? Simplemente por eso. Ahora, ¿les parece? Esto es una propuesta ahora. ¿Les parece entonces que cada viernes veamos el tema nuevo para que el miércoles de la semana siguiente demos el segundo pantallazo de la clase correspondiente? Sí, En sí, realidad, creo con que el sería lo resto de ideal. las materias tenemos eso de que vemos durante la semana la clase y el domingo cierra la actividad de esa clase que vimos. Ya con los dos encuentros que están listos, digamos, o sea, en teoría los tuvimos que ver. Correcto. Bueno, Entonces el entonces domingo, están esas dos alternativas. O lo configuramos para los domingos o los viernes vemos clase nueva.
Yo me tiro más a los viernes clase nueva. Pero yo. Sí, lo que pasa es que los viernes suben el PDF y no se llega a leer para entender algo de lo que se habla en la clase. Sí, pero te comento qué ventaja te da. En el momento en el que vos te sientes a leerlo, ya vas a tener una idea previa porque es lo que ya se trabajó en la clase. Hola. Yo no tengo la pantalla, les digo, así que no sé si estoy hablando solo o si estoy solo con el profe. No, estamos todos. Yo tengo una duda con respecto al ejercicio de la clase 4, ya que vas Vamos. cerrando. Sí. Por ejemplo, cuando dice ejemplos de correlación, comprendo, ¿no? La tasa de divorcios de Maine versus consumo de margarina per cápita, o sea, en Sí. relación 0. Ventas de videojuegos versus crímenes violentos en adolescentes, ahí puede haber un poco de relación, según mi criterio. Y después Sí. dice, publica tu participación en el foro. Ujú. Sería un escrito de por qué yo Sí. creo que hay correlación entre esas dos cosas. Correcto. Ok. Pero no hablo de números ni ¿Y nada. qué crees que sería eso? Un informe estadístico que justifique la interpretación de la información que se te está dando. Entiendo. Pero lo tengo que hacer sin arrancando a hacer Sin ese datos. informe. Sin Eso, datos. sin datos. ¿Sí? Ok. Estamos analizando acá si existe relación causa-efecto. Bien. ¿Sí? Acá Sí. no es necesario que el p-valor, que el r cuadrado. No, acá no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la venta de videojuegos, ¿sí? El aumento en las ventas, ¿aumentó el nivel de violencia en los estudiantes? Si me decís que sí, argumenta porque sí. Si me decís no, argumenta porque no. Entiendo. Es como hacer el informe de por qué creo que lo que sea, para después Sí, aprender señor. qué hacer con los datos y entender los datos cuando los tenga. Sí, señor. Ok, clarísimo. Excelente. Bien. Profe, ¿Alguna otra una cosa? última consulta. Sí, escucho. Cuando en el ejercicio r al cuadrado nos dio 0.68, sí. ¿Eso quiere decir que el 68% de el cambio de i? No, cuidado. No es un valor porcentual. Ah, ok. No es un valor porcentual. No significa que si vos modificás en 1, o sea, en una unidad, modificás el valor de x, el 68% se modifica en y. No. Ok. Sí, no es un valor porcentual. Bien. ¿Alguien más? En el chat se está votando a ver cuál de las dos opciones, si el domingo o el jueves. Profe, el de Pearson lo vimos ahora, recién. No lo desarrollé en profundidad el coeficiente de Pearson. No Ese lo sería, desarrollé en profundidad. Ese sería el coeficiente de correlación, también se llama así. Coeficiente de correlación de Pearson, sí. Que nos dice si la correlación es positiva o es negativa, dependiendo del valor, qué tan fuerte es o qué tan débil es. Profe, Bien. Sí, me escucho. parece que ahí todos quieren que se cierre el domingo la clase, porque están votando y quieren todos que se cierre el domingo. Hacer como veníamos haciendo los miércoles y viernes y que el foro Y que el se cierre el domingo se domingo. cierre el foro. Claro. Ok, El miércoles hacer bien. una clase de presentación y el viernes de actividad. Bueno, dale. Configuremos entonces a partir de esta clase los foros para el domingo. Bien, no hay ningún problema. Profe, Escucho. cuando estabas en Infostat Sí. y ibas avanzando y vos determinás cuál es la variable regresora y cuál es la variable dependiente, ¿con qué criterio lo haces? Ahí está, con el objeto que satisfaga tu investigación. Bien, ¿Sí? bien. Si vos necesitas
investigar la influencia de la venta de margarina en la violencia familiar, y bueno, la venta de margarina va a ser tu variable independiente, la violencia familiar va a ser tu variable dependiente. ¿Sí? Entonces, Perfecto. dependiendo del objeto de estudio, se establece dependencia o independencia. Bien, gracias. Correcto. Te hago una De nada. consulta. A Te mí escucho. personalmente todavía no encajo la idea de cómo vamos a emitir un juicio acerca de sin datos, sin fundamentos. Por ejemplo, Especulaciones. ¿cómo yo puedo decir si el aumento de violencia intrafamiliar es mayor porque los nenes juegan juegos violentos? ¿En base a qué? Bueno, ahí está entonces lo que les decía. El análisis de correlación, ¿sí?, se utiliza para pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces, vos vas a estar estableciendo de que sí o que no, ¿sí? Y argumentame por qué sí o por qué no. No te estamos diciendo en qué te estás basando para decir que sí o en qué te estás basando para decir que no. Supongamos. El profe Pablo y yo tomamos este caso de que la violencia intrafamiliar aumentó debido a la venta de videojuegos, ¿sí? El profe Pablo va a tomar la postura de que no tiene nada que ver, ¿sí? La violencia no aumentó por la venta de videojuegos, ¿sí? Y yo voy a tomar la postura de que sí, la violencia sí aumentó porque aumentó la venta de videojuegos. Entonces, ¿qué argumento tengo yo para decir? Bueno, por estar sobreestimulándose su cerebro constantemente, eso genera reacciones violentas, incontrolables, por la sobreexposición a la luz azul que emiten las pantallas, genera trastornos que desembocan en la violencia. Por la temática del juego, que se trata constantemente de asesinar personas, en el caso de que esté jugando juegos de tiro o de acción o de pelea. Debido a eso, entonces, es posible que aumente la violencia, ¿sí?, como una imitación de los juegos que juega. Pero fíjate que en ningún momento estoy diciendo que debido a que los juegos que se compraron, o sea, los juegos que se vendieron son violentos, eso hace que tenga violencia el nene. No, en ningún momento yo estoy dando algo por hecho. Yo estoy especulando, ¿sí? O sea, sería más Entonces, una conjetura que una hipótesis. correcto, sí. Ahí va. Entonces Sí, no sería un pero a argumento ver, como en la tal. prueba de hipótesis vos estableces una conjetura, ¿sí? Y después vas a tener que vas a tener que comprobar justamente si esa conjetura, si esa hipótesis que vos estableces es verdadera o es nula, ¿sí? Pero bueno, eso es más para adelante, ¿sí? Más para la clase 9, creo. Y no sé si llegamos. Pero, en fin, vos estás basándote, justamente, lo que les digo, en especulaciones. En qué interpretación le das vos a la causa por la cual puede o no suceder esto, ¿sí? Ahora, vamos a la postura del profe, que me dice que no. La venta de videojuegos no hizo que se incremente la violencia. ¿Por qué? Porque ocurrió que en esas familias que compraron videojuegos nuevos, el papá, la mamá y el nene se pusieron a jugar juntos de modo cooperativo. Entonces, eso hizo que el vínculo familiar se estrechara y se resolvieran las asperezas que estaban presentes. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? Entonces, si argumentás que sí, ¿por qué sí? Y si argumentás no, ¿por qué no? Ahí está el tipo de análisis que estamos buscando que ustedes hagan en un informe estadístico, chicos. Porque cuando ustedes tengan una base de datos, van a decir sí, y explícame por qué sí.
O me van a decir, no, explícame por qué no. ¿Sí? Entonces, este es el acercamiento a lo que nosotros buscamos que hagan. Analizar, empezar a cranear. ¿Sí? Sin que les digamos nosotros dónde está la respuesta, ¿sí? En negrita. Como que si fuese una definición. ¿Sí? ¿Qué significa tal cosa? Significa esto. No, 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 no. No sirve ese tipo de estudios. ¿Sí? Sí. Bien. Chicos, estamos llegando en hora ya. Estamos finalizando esta clase. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a reconfigurar el tema de los foros, ¿sí? Ya este foro para esta clase, quédense tranquilos que los vamos a modificar hasta el domingo, no se preocupen. Y ya a partir de la clase que viene también va a quedar para el domingo. Gracias, No sé profe. si mi cara se ve que brilla y no brilla, brilla y no brilla, es porque la pantalla está empezando a funcionar y no funciona más. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Nosotros nos vemos el viernes, seguimos trabajando esto, vemos cómo hacer el informe estadístico ahora sí, con una base de datos concreta, con algo bien certero, bien fundamentado. Así que chicos, los liberamos. Muchas gracias por todo. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. profe, Chao, gracias. profe, Buenas muchas noches a todos. gracias.